Yo quiero que leamos Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 20. Muchas cosas Dios va a hablar en nuestra vida hoy. De manera que preparémonos para tal hecho. Está el Señor Jesús con sus discípulos y va a hacer algo impensable. Va a hacer algo que a los ojos de los seres humanos y aún a los ojos de del mismo Satanás va a ser un acto impensable. Jesús va a lavar los pies de sus discípulos. Y créanme que al leer esta porción bíblica, yo quedo como, podríamos decir, como meditando y pensando la clase de Dios que se nos ha presentado, la clase de Dios que nos llamó, donde vemos a un Dios que no es piramidal, sino que es del mismo raso para todos. A un Dios que, como leía en el libro, no es un Dios que da una limosna y le tira a la persona que le pide una limosna unas monedas, sino es el Dios que compra alimento y se sienta con el mendigo a comer. Para mí es impensable lo que Cristo se va a atrever a hacer con sus discípulos. A lavarle los pies a sus discípulos era un acto impensable para estos hombres que durante 3 años habían visto la gloria de Dios a través de Jesús. Estos 12 hombres habían contemplado la gloria de Dios en extremo en la vida de Cristo. Y ahora iban a darse cuenta la clase de Señor que estaba junto a ellos. Porque esto de lavar los pies era de esclavos, era de siervos, pero era muy significativo para las personas a las cuales se les lavaba los pies. Era honroso, era de señores el hecho de que le lavaran los pies. Por esa razón, cuando Jesús está en la casa del fariseo, de Simón el fariseo, y llega esta mujer y enjuaga los pies de Cristo con perfume, y el fariseo se atreve a juzgar a Cristo, porque le dice: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer está a sus pies. Y cuando Cristo le hace el reclamo, si podríamos hablar de esa forma, le dice: yo vine a tu casa, Simón, y tú no tenías agua para mis pies. Para que nos demos cuenta cuán significativo era en ese tiempo lavar los pies. Y es lo que Cristo
Cristo va a hacer con sus discípulos. Hermanos, si nosotros leemos el primer capítulo de Juan, del libro de Juan, nos damos cuenta quién es Jesús. Él era el Verbo. Él era antes de todas las cosas. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho si Él no estuvo ahí. Jesús, autor y consumador de la vida, el gran Rey, el que estaba antes de toda la creación, se va a quitar su manto y va a tomar la posición de siervo, va a tomar una bandeja, una vasija de agua y va a lavar los pies aún de aquel que lo va a entregar. Y vamos a leer el pasaje. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en él en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Hermanos, repito lo que dije hace un momento: el lavar los pies era muy significativo, pero era una labor de los siervos. No era un rito, no era una costumbre de los fariseos hacer esto. Por eso cuando Jesús llega a Pedro, Pedro sabe lo que el Señor está haciendo. Pedro sabe que el Señor en ese momento es un esclavo
esclavo, un siervo, se está tomando la posición de siervo. Y Pedro le dice, no, 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 no me lave los pies. ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies? Y el Señor dice, sí, Pedro. Y él dice, no me lave los pies. Pedro sabía quién era el Señor. Pedro sabía que no era un rito más de la ley mosaica. Que esto se hacía a personas dignas, a gente importante que llegaba a visitar algunos hogares. Pero cuando Pedro escucha que si no se lava los pies, no tiene parte con él, entonces Pedro dijo, Señor, no solamente los pies, lávame completo. Y el Señor le dice, Pedro solo necesita lavarse los pies. Hermanos, cuando yo leo esto, yo me hago una pregunta. ¿Qué quiso el Señor demostrarnos a través de este acto de humildad, de sencillez? ¿Qué quiso decirle el Señor a sus discípulos? ¿Y qué quiso decirnos, Señor, hoy a nosotros? Después de más de 2000 años de este acontecimiento que hoy, que vamos a celebrar la Cena del Señor, la traemos a colación. Porque déjenme decirles, fue un acto asombroso. De los más grandes que el Señor haya podido hacer fue haberle lavado los pies a sus discípulos. Y esto me conmueve. Esto me embarga de emoción. Porque si eso lo hizo el Señor con sus discípulos, Él, que es el Señor, el Rey, nuestro Salvador, ¿dónde queda la iglesia? ¿Qué acto o cómo debe ser mi posición delante de mi hermano? Si Jesús hizo esto. Hoy, desafortunadamente, muchos y muchas parecen estrellas de Hollywood presentándose en iglesias con atuendos y con posiciones y actitudes irreverentes, aún con la misma escritura. Yo quiero decirles que todos, después de que Cristo hace este acto, todos somos iguales delante de Dios. Y que solo hemos sido llamados por Dios a servir. A un servicio genuino, real, con todo el corazón, para nuestro amado hermano. Yo no veo en los evangelios otra posición diferente al servicio real, continuo y con hechos tangibles para mi amado hermano. Habrá muchas cosas que se nos pueden escapar, pero cada vez que uno procede a una ayuda a un hermano, está haciendo parte de la voluntad de Dios. Vuelvo y digo, muchas cosas se nos escapan, muchas se nos escapan. Porque definitivamente el llamado, uno de los llamados más importantes que el Señor nos ha hecho fue al servicio. Pero al servicio de nosotros mismos, al amor, a la fraternidad, al consuelo, a la misericordia. Todos por igual, sin hacer excepción de personas. Vamos a
observar por qué Cristo lavó los pies de sus discípulos. Dice la Escritura, porque su hora había llegado. Porque su hora había llegado. Y uno de los puntos importantes que yo puedo observar acá es que Cristo sabía que esos 12, mejor que esos 11, iban a ser sacrificados por Él. Y que lo que Él iba a hacer nunca jamás se les iba a olvidar. Y yo estoy seguro, hermanos, que los apóstoles, excepto Juan, que dice la historia que murió de viejo, el resto, los 10 restantes, murieron sacrificados. Y yo estoy seguro que cuando ellos caminaban para ser sacrificados, ellos todavía podían sentir las manos de su Cristo en los pies. Ellos todavía podían sentir la frescura del agua con que Cristo había lavado sus pies. A ellos nunca, jamás se les olvidó lo que su Señor había hecho por ellos. Hermanos, es que si nosotros ponemos esto en una balanza, no cabe en la mente humana lo que Cristo hizo. Lavar los pies de sus discípulos. Y nunca, yo sé, nunca se les pudo olvidar lo que Él hizo por ellos. Yo puedo imaginarme, quizá, no lo dice la Biblia, lo digo yo, al apóstol Pedro contándole al apóstol Pablo, Él lavó mis pies. La palabra dice que Pedro, Pablo se reunían y tuvieron algunas diferencias. Y yo estoy seguro que Pablo indagó a ellos por las actuaciones de Cristo. Y todos esos detalles y todas estas cosas que ellos vieron en Jesús, Pedro, el apóstol Pablo, tuvo que haberlas sabido. ¿Cómo era posible que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de toda la creación, se haya tomado la posición de lavar los pies aún de su verdugo? Esto es cosa impensable. Podría venir ahora la persona más importante del mundo. Estamos hablando de lo humano aquí. ¿Saben quién es la persona más importante de este mundo? ¿Saben quién es? El presidente de los Estados Unidos. Él es la persona más importante. Si lo miramos humanamente, el ser humano con más poder en este mundo es el presidente de los Estados Unidos. Y si él viniera a lavarnos los pies, quedaría en poco y en menos que nada de lo que Cristo hizo por sus discípulos. Es un acto, fue un acto que no me cabe en mi cabeza. Y cuando yo veo este acto de Cristo, digo, ¿y ahora cuál es mi posición con mis hermanos? Y me cuestiono. Hoy, uno de los problemas serios y muy serios de la Iglesia del Señor es el mal ambiente que muchas veces se crea, el desamor, el ignorar a mi hermano, el tenerlo en poco. Cuando Cristo hizo eso, nos da a entender la importancia de la persona que hoy viene a la izquierda o de la derecha o atrás.
Cristo, al lavarle los pies a sus discípulos, le demostró con un hecho tangible cuán grande amor había en su corazón para ellos. Cuán grande era el amor de Dios a través de la vida de su Hijo al ponerse en la posición de un siervo lavando pies. Siempre hemos dicho, el amor genuino e incondicional de Dios a través de Cristo, del cual somos llamados e invitados a imitar. Yo quiero que leamos el versículo número 27. El versículo número 27. Dice la Escritura: yo hago una pregunta. ¿Quiénes estaban en esa habitación? Después que leemos el versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿A qué se está refiriendo el versículo número 27? Se está refiriendo que en ese momento, después de que lavaron los pies y siguieron cenando, y Jesús le da el bocado a Judas, dice la Escritura que Satanás, ¿qué hace? ¿Qué hace? Entra en él. De manera que, ¿quiénes estaban en ese día? Los escucho. ¿Quiénes estaban? En primera persona, Jesús. Jesús estaba ahí. ¿Quién más? Estaban los 12 apóstoles. ¿Y quién más estaba? Satanás estaba ahí. Y otro punto importante es este. Cristo quiere demostrarle a sus discípulos y al mismo Satanás qué se debe hacer ante una agresión. ¿Cómo sería nuestra reacción si supiéramos que la persona que está a mi lado, después de que salgamos de acá, me va a asesinar? Eso está pasando aquí. Eso está pasando en esta historia real. Jesús está con sus 12. Y Jesús acaba de lavar los pies a sus 12. Y sabe que uno de ellos va a caminar recién lavados sus pies a entregarle por 30 monedas de plata. ¿Cuál es mi reacción ante este acontecimiento? ¿Cuál sería mi reacción? Si yo sé que mi verdugo lo tengo muy cerca, quiso Jesús demostrarles a sus apóstoles, al mismo Satanás y hoy a nosotros, lo que se debe hacer ante una agresión. ¿Estaríamos dispuestos a actuar de la misma forma? Es que el mismo Cristo que había dicho pasajes anteriores, el que te diere en una mejilla, no en la otra, el que te obligue a llevar un bulto por una milla, ve con el 2. El que te invite a hacer cosas que no corresponden, hágalas. Y es más, haga un poquito más. Y esto es muy difícil de comprender. ¿Cómo es posible que el que me golpea por acá, yo tenga que decirle: mira, por favor,
que en el segundo golpe vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que mientras lleva la milla, si alguien te dice llévame este bulto una milla, y cuando termina la milla, quizás está cansado y molesto, pero si le llega a decir, ¿sabes una cosa? Yo quiero llevar este bulto otra milla más. Cuando termine la segunda milla, vas a terminar riendo, gozoso. Si quieren, experiméntelo. Si quieren, inténtelo y verán lo que va a pasar. ¿Quién lo ha podido experimentar? ¿Cuántas veces nos han puesto a hacer cosas que no me corresponden? Y la hemos hecho, y después de que hemos hecho, hemos terminado gozosos. Porque es que las cosas no se pueden experimentar hasta que no se hacen. Y quizás son textos bíblicos que quisiéramos arrancar de la Escritura. Porque uno dice, esto es muy difícil, esto es muy duro. Ayer hacíamos un comentario con Francisco y Orlando ya sentados, y yo les decía, no, es que la palabra tiene textos muy fuertes. Y ellos me corregían, me decían, no, no es que sea fuerte, es que ese es Dios. Un texto muy fuerte, Apocalipsis, porque yo los prefiero fríos, fríos, o calientes, calientes, porque a los tibios yo los vomitaré de mi boca. Y es una palabra difícil. La Biblia lo dice, y habría que mirar a qué se refiere esa palabra, ¿verdad? Y así como esta que acabo de decir, Jesús le demuestra a sus apóstoles y le demuestra a Satanás y nos dice hoy a nosotros cómo se debe actuar ante una agresión para que seamos limpios de corazón, porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Judas no merecía que le lavara los pies. Judas merecía otra cosa. Sin embargo, Jesús le lavó los pies para demostrarle a Judas qué clase de Señor él iba a entregar. En estos días sucedió algo y yo le decía a alguien, de lo que tenemos damos, refiriéndome a una historia que muchos conocen, Alemania Oriental, Alemania Occidental. Dice que las personas de Alemania Oriental eran pobres, miserables, y que en Alemania Occidental vivía gente emprendedora, empresarios, que vivían muy bien. Y dicen que esta gente de Alemania Oriental agarraron un camión viejo y lo llenaron de toda la basura que tenían y lo hicieron estrellar en el parque más emblemático que tenían los moradores de Alemania Occidental. Y ellos recogieron la basura, limpiaron el camión, lo repararon, lo pintaron y lo llenaron de queso, de mantas, de juguetes y de todo lo que ellos producían. Y lo pusieron en el parque de ellos con un letrero que decía: de lo que tenemos damos. De lo que tenemos damos. Jesús le dio a sus 11 y a su verdugo lo que él tenía. Y es una palabra que me llena el corazón esta mañana. Esa es la posición, esa es la actitud de los siervos de Dios que tenemos que imitar. No es golpe con golpe yo pago, eso no, eso debe incluir esa expresión. En Cristo es diferente, en el Señor es diferente. Cosa nueva, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Esto es parte de eso.
Otro punto para demostrar la humildad, la sencillez. Porque ejemplo les he dado. Vosotros me llamáis Señor y Maestro, y bien decís, porque yo soy Maestro y Señor. Jesús nunca jamás negó lo que él era. Nunca dijo algo contrario a que no era Señor, a que era Rey. Es más, en algún momento le dijo a la multitud, a los fariseos, escribas, que la reina de Saba había venido a conocer la sabiduría de Salomón. Y dijo, he aquí uno más grande que Salomón en este lugar. ¡Oh! La reina de Saba vino a conocer la sabiduría de Salomón. Y yo, dijo el Señor, soy más grande que Salomón. Y les cuenta la historia de Jonás. Y aquí uno más grande que Jonás en este lugar. Y aún dice, todos los profetas de la antigüedad hicieron ver y oír lo que vosotros oís y veis en este lugar. Nunca jamás el Señor dijo lo contrario de quien era Él. Por eso, en esta porción bíblica, Él le recuerda, vosotros me llamáis Señor y Maestro, y bien decís, porque yo soy Maestro y Señor. Pero mira lo que estoy haciendo. Bienaventurados vosotros si hacéis lo que yo estoy haciendo. Lavar los pies los unos a los otros implica servicio. Implica servicio. Implica servicio. Darnos a aquellos pequeños que caminan por este mundo con la luz de Jesús. Les decía, y yo sé que de pronto podrá estar con nosotros, cuando yo veo posiciones o actos como este hombre que les reseñé hace 8 días, es mi admiración. Tuve contacto con él esta semana, el día jueves más exactamente. Él se llama Martín Londoño, es colombiano, pero también ciudadano americano. Y les decía, yo fui a visitarlo a los Estados Unidos el año pasado y me dijo, Reinaldo, yo me voy para Colombia porque yo tengo una obra que hacer en Colombia y estoy buscando un pastor para que se quede con la iglesia acá en este lugar. Le digo, si quieres puedes quedarse. Y dije, no, yo también tengo una labor en Colombia. Hermanos, donde ese hombre vivía es un lugar precioso. La tranquilidad que se respira en esa ciudad es indecible. Los lugares que nos invitó a visitar de la región donde él estaba y predicaba, cualquiera lo anhela, cualquiera lo desea. Todo su entorno era rico, bueno, agradable. Pero él dijo, no, esto no es lo mío es Colombia, hay una labor que hacer en Colombia. Y dejó toda su comodidad, todo lo que tenía lo dejó. Y se vino y está en Bogotá en ese momento, buscando con su esposa un lugar para vivir, porque él tiene una labor que Dios le dijo que hiciera. Y eso es de admirar. Cuando dejamos la comodidad para servirle a otros, el mismo Cristo dejó su comodidad de reino y vino a servirnos y nos volverá a servir. Iniciando la reunión pude leer
Filipenses 2, donde habla de la humillación y exaltación de Cristo. No estimó el ser igual a Dios, ni cosa a qué aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre, y toda rodilla de la que está en cualquier parte, en el espacio, en la tierra, en el infierno, donde estén rodillas, toda rodilla se va a doblar, y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Él es el Rey, el que dispuso su vida a morir en una cruz y lavó los pies de sus discípulos. Otro punto importante: Él quiere vernos limpios en nuestro caminar. Él quería ver limpios a sus discípulos en su caminar. Hoy el Señor quiere vernos limpios en nuestro caminar. El sentido de lavar los pies implica que nuestro caminar va a ser un caminar limpio, puro, santo, digno de imitar. Y a eso hemos sido llamados. Quizá nunca nos han lavado los pies, pero yo quiero decirles algo. Jesús ha rociado su sangre sobre nosotros y nos ha limpiado con su sangre y ha hecho que nuestro caminar sea digno de Él, porque Él ha tenido misericordia. De manera que el gozo de nuestro corazón de saber y pensar que Él ha tenido el amor y la misericordia para hacernos de Él, y hoy acomodar nuestros pasos y limpiarnos con su sangre. Hermanos, nosotros miramos a los 12 que estuvieron con Jesús y si nosotros miramos la vida de ellos, todos fallaron. Todos fallaron. Pedro termina negando al Señor de una forma bíblica, teniéndolo de frente. Se atrevió a decir: yo a ese hombre no lo conozco. Sin embargo, Pedro termina arrepentido y convertido. Pero ¿qué vemos en la vida de Judas? Judas fue un hombre que fue parte de los 12, pero nunca Judas fue un hombre convertido. Si Judas hubiera sido un hombre convertido, no hubiera hecho lo que hizo con el Señor. Es más, si Judas hubiera sido convertido, se hubiera arrepentido, pero Judas nunca se arrepintió. En Judas operó el remordimiento, que es muy diferente al arrepentimiento. Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no se trata de venir a un lugar como estos, que no se trata de cargar una Biblia, se trata de tener comunión con Dios. Y eso lo sabe cada uno. Este caminar en el Señor es de convertidos, de regenerados.
de gente que ama verdaderamente a Dios, que está dispuesto a tomar posiciones como las de Cristo Jesús, que está dispuesto a ceñir sus lomos y a mantener su lámpara encendida como Él ordena, como Él lo quiere. Podemos reunirnos todos los días en diferentes iglesias. Aún podemos hacer milagros y no somos de Él. Podemos tener posiciones religiosas, pero no somos de Él. Judas parecía ser de Él, pero nunca fue de Jesús. Podemos ser los tesoreros de la iglesia, como era Judas de la campaña evangelística de Cristo, y aún no somos de Él. Esto se trata, amados hermanos, de una comunión y de una entrega absoluta en Dios, que poco a poco, día a día, va Él transformando y cambiándonos a su imagen. Que no podemos pasar años y años luchando con el mismo pecado. No, tiene que terminar. Llega un momento en que tiene que terminar. Que debemos entregarnos verdaderamente a Él. Que nuestra vida tiene que ser ejemplo de vida a una comunidad. Que debemos lograrlo. Que nosotros como padres, como esposos, como esposa, como hijos, como ciudadanos, como vecinos, como trabajadores, como quiera llamarlo, debemos ser luz y debemos ser sal. Que los verdaderos árboles se conocen por el fruto. Fuimos llamados a eso. Y es un honor servirle a este Cristo que nos visitó hace 2000 años y que dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que la mayor dignidad, dije en predicaciones anteriores, que la mayor dignidad que un ser humano puede tener es saber que el Espíritu Santo de Dios mora en él, independientemente de dónde estemos y cómo estemos. Que eso sí es ser digno. Que todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que vemos, un día va a dejar de ser. Pero lo que está en nuestro interior va a ser eterno, sea allí o sea acá. Y que eso sí es verdadero. Y que dedicarnos a eso sí es importante. Que la muerte de Cristo no pase en vano en nosotros. Y que desde ya empecemos a servirnos los unos a los otros con un amor genuino e incondicional, con hechos tangibles. Cristo lo hizo hace 2000 años y nos dio ejemplo, aunque era el Maestro y el Señor y el Hacedor de todas las cosas. De manera que aquí les dejo estas porciones bíblicas para que las meditemos, para que las analicemos y para que nos demos cuenta la clase de Dios, la clase del Señor y la clase de Cristo que está a nuestro alrededor y quiere servirnos. Esto no es religión, esto es vida, y es vida en abundancia, y debemos tomarla, porque solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes estarán afuera, crujiendo los dientes, dice la Escritura. Vamos a apersonarnos de esto y vamos a decirle al Señor que nos haga más que vencedores, porque en Él vamos de victoria en victoria, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador.